esas verdades elementales? ¿Cuáles son esos principios básicos de la palabra de Dios? Vayan conmigo al capítulo 6, versículo 1. Dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, que es el pecado. Y muchas veces el pecado es, para tu mamá es pecado y para tu papá no. Pero no importa, lo que importa es qué es lo que la Biblia define como pecado. La fe en Dios. Para algunos la fe en Dios es simplemente tener un conocimiento teísta. No, yo creo en Dios. Pero ¿será que eso es lo que la Biblia dice que es fe en Dios? Versículo 2, la instrucción sobre bautismos. Hoy en día puedes ir a cualquier lugar y te bautizan y te dan un certificado, pero ¿será que es eso un bautismo de la Biblia? La imposición de manos. ¿Será que existe hoy en día imposición de manos? La resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Hoy día vamos a comenzar nuestra serie con la verdad más elemental. ¿Y cuál es esa verdad? Que es buscar a Dios. Vamos a hacer un estudio sobre cómo buscar a Dios. Amén. Para ello vamos a nuestra primera escritura en Salmo 119, versículo 1 y 2. Hoy día tienes que estar agilito con las escrituras. Contigo Porque va a ser así. Salmo 119, versículo 1 y 2. Vamos, bro. ¿Y cómo las personas buscan a Dios? Muchos buscan por medio de tradiciones. Mi mamá me dijo que si yo hago esto, así voy a estar buscando a Dios. O hay veces, algunos lo hacen, pero me dijeron que en la iglesia se busca a Dios. Otros lo hacen, pero cuando yo hago obras de caridad, cuando yo hago obras buenas, así estoy buscando a Dios. Muchas veces cada uno tiene su forma de buscar a Dios. La forma familiar, la forma tradicional, la forma de tus amigos. Pero hoy en este estudio vamos a descubrir cómo Dios quiere que lo busquemos. Amén. Salmo 119, versículo 1 y 2. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Amén. Y hoy en día tal vez no vas a escuchar mucho la palabra dichoso. Es verdad. Imagínate una reunión de amigos y alguien llega y dice, estoy dichoso. Casi difícil. Máximo te digan, estoy feliz, estoy normal, estoy chill, pero estoy dichoso. Difícil que alguien te diga. Dichoso en el hebreo es una palabra que se llama ashrei. No es Ashley, es ashrei. Fue difícil pronunciar esa palabra, ashrei, que se traduce como bienaventurado. Se traduce como alguien que está lleno de alegría, alguien que está pleno. Y eso es lo que la Biblia nos promete. Pero no sé si te has puesto a pensar qué es lo que todo el mundo busca. Alguien que no cree en Dios, alguien que cree en Dios, alguien que ya va a la iglesia, alguien que no va a la iglesia. ¿Qué es lo que todo el mundo busca? Todos buscan la felicidad. Sí. ¿No es verdad? Todos buscan la felicidad. Son raras las personas que buscan la tristeza. Existen, infelizmente. Y eso es triste, ¿no? Personas que han llegado a un estado mental tan duro que ya ni siquiera ven una luz en su vida, que prefieren ser tristes. Pero la mayoría esmagadora de las personas, 99.9%, busca la felicidad. Sí. Ahora, mira a todas las personas. ¿Será que todos son felices? Buena pregunta. Casi el 100% está buscando la felicidad, pero pocos son felices. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el secreto de la felicidad? El secreto de la felicidad es, no busques la felicidad. Wow. Busca a Dios y como consecuencia encontrarás la felicidad. ¿Amén? No, ese es el secreto, esa es la pregunta que a mí me ayudó. Wow, el secreto para encontrar la felicidad es no buscarla, sino buscar a Dios. Pero buscar a Dios ¿cómo? Acá dice, buscarlo conforme a su ley.
No buscarlo conforme a tu pensamiento, no buscarlo conforme a tu emoción, sino conforme a su ley. ¿Y dónde encontramos la ley del Señor? En la Biblia. ¿Y con cuál intensidad debemos hacer eso? Versículo 2. De todo corazón. ¿Qué es lo que nos gusta hacer de todo corazón? A algunos les gusta de todo corazón cocinar. Vamos a innovar. A veces le dedicas horas a cocinar. A otros que hacen de todo corazón, tal vez un deporte. Vamos, Julio. Tal vez a ti te gusta salir a las 4 de la mañana para correr y ¿quién hace eso? Alguien que no tiene que hacer. Es alguien que está dando su corazón al deporte. Es alguien que está dando el estudio. Algunos dan mucho corazón al estudio. Eres capaz de amanecerte días y días porque amas estudiar cálculo. Amas estudiar física. Yo creo que es poco. O quien es papá, dan todo su corazón por sus hijos. Tú puedes hacer de todo por tu hijo. Tu hijo es lindo. Si alguien dice que no es lindo, eres capaz de matar. ¿Por qué? Porque estás dando todo tu corazón. Y ahora la gran pregunta es, ¿estás dando todo tu corazón a Dios? ¿Con cuánto estás buscando a Dios? ¿Con lo que te sobra? ¿Estás buscando a Dios en la noche con una oración rápida? ¿O estás buscando a Dios con todo tu corazón a través de su ley? La única forma de buscar a Dios es a través de su palabra, amén. Pero ¿con qué intensidad? Con todo el corazón. Muy bueno. Ahora, ¿qué es lo que nos puede robar el corazón? Porque nadie aquí me va a decir que no quiere buscar a Dios con todo el corazón. Nadie va a levantar su mano, yo quiero buscar con la mitad. Nadie va a hacer eso. Sí. Sería raro. Todo el mundo quiere buscar de todo corazón, porque todos al final queremos ser felices. Sí. Pero ¿qué es lo que roba nuestro corazón? ¿Qué es lo que muchas veces nos impide de dar el 100%? Fíjense conmigo en Mateo 6, Enséñanos. versículo 25. Mateo. Vamos, bro, contigo. ¿Qué nos impide dar el corazón? Mateo 6, versículo 25. Este es el sermón en la montaña. Y vamos a estudiar un pasaje donde Jesús habla sobre las preocupaciones. Vamos. Versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o beberán? Entonces, algunos ya están pensando en qué van a comer después de aquí. Vamos a prestar atención. Vamos a prestar atención a la palabra. Entonces, vamos a parar de comentarios aquí, y da una risita. Olvídate de tus preocupaciones y enfócate en la palabra de Dios. No se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo. ¿Cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida? ¿Y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, en todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué es lo que roba nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos impide de dar el 100% para Dios? Las preocupaciones. Y hoy en día tal vez la preocupación ya no es solo qué comer, qué beber o qué vestir. Sí.
Incluso en un país como el Perú, tal vez muchas veces tu preocupación puede ser ¿cómo voy a llegar a casa? Sí. Tal vez tu preocupación con tus familiares, ¿cómo estará mi familia? Imagínate tener a una mujer, tener una hermana, es más preocupante aún en un país violento. Podemos tener otras preocupaciones. ¿Cuál va a ser el examen que voy a dar? ¿Cómo me va a ir en el examen? ¿Quién va a ser mi profesor? ¿Mis amigos estarán conmigo en la misma sala o no? Podemos llenarnos de preocupaciones, pero lo que la Biblia dice es que cuando nos afanamos en esas preocupaciones, vivimos una vida triste. Cuando alguien vive de las preocupaciones del pasado, se va a entregar a la depresión. Cuando alguien vive con las preocupaciones del futuro, se va a entregar a la ansiedad. Y esos son los males de nuestro siglo, la depresión, la ansiedad. ¿Pero por qué? Porque infelizmente vivimos más con las preocupaciones. Cuando la solución es el versículo 33, más bien busquen primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios no significa un sinónimo de exclusividad. Entonces no es que, bueno, voy a buscar a Dios, voy a hacer todo lo de Dios y no voy a estudiar para mi examen ni me voy a sacar 20. No va a pasar eso. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que seas un vago. Dios no quiere que seas alguien acomodado. Pero Dios debe estar en el primer lugar de tu vida y en el segundo lugar pones las otras cosas. En el tercer lugar pones otras cosas, en el cuarto lugar, quinto lugar, pero nada puede ocupar el primer lugar que es Dios y su reino. Vamos. ¿Y qué es el reino de Dios? Son personas que también sirven a Dios con el mismo propósito. Por eso muchas veces nos cuesta buscar a Dios con todo el corazón, porque nuestro entorno no lo hace. Porque nadie a nuestro alrededor lo está haciendo. Entonces nosotros somos seres influenciables. Quieras o no, eres un ser influenciable. Si crees que no eres influenciable, deja de hablar español hoy día. Habla otro idioma. Portugués. No vas a poder hacerlo porque eres influenciable. Has crecido con ese idioma. ¿Me entiendes? Entonces, nuestro entorno nos va a influenciar, quieras o no. Y para buscar a Dios es muy difícil hacerlo solo. Y por eso es importante lo que dice la Escritura, buscar su reino y su justicia. ¿Cuál es su justicia? Su palabra, sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. Pero ahora el gran punto es, ¿cuándo nos acordamos de Dios? Aquí la Escritura dice, busca primeramente el reino de Dios. Pero seamos sinceros, ¿cuándo nos acordamos de Dios? Cuando las cosas están difíciles. Cuando todo está apretando, ahí recién, uy, Dios. Y piensa en eso. ¿A ti te gustaría que tus amigos te busquen solo cuando necesitan dinero? ¿A ti te gustaría que tus amigos te busquen solo cuando necesitan algo de ti? Y no es eso lo que Dios quiere. Porque fíjense en la Escritura en Hechos, capítulo 17. Muy bueno. Vamos, bro. Hechos. Vamos, bro. ¿Cuándo Dios quiere que lo busquemos? Digo, ¿Qué significa buscar en primer lugar? Hechos 17, versículo 26. Muy bueno, bro. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Y determinó los periodos de su historia y las fronteras de su territorio. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Aquí Pablo está predicando en la ciudad de Atenas, una ciudad politeísta, llena de ídolos, y ellos en medio de todos esos ídolos, ellos tenían un espacio para el Dios desconocido. Incluso en su politeísmo, incluso en su paganismo, estos hombres eran humildes y ellos sabían que había un Dios que no conocían. Y por eso Pablo comienza a predicarles y les dice, es Dios el que hizo toda la humanidad. Esa es nuestra convicción. Dios nos creó a todos. Dios nos creó hombres y mujeres, a todos. Nadie puede decir, yo me hice por una máquina.
No, nadie. Porque Dios nos creó. Y Dios determinó dos cosas en nuestra vida: los periodos y las fronteras. En otras palabras, Dios determinó los tiempos y los lugares. Para quien hace física, Dios determinó el espacio-tiempo. Vamos, Yayo. La matriz, Dios la hizo. Vamos, Yayo. Entonces, ¿quién aquí escogió nacer en el Perú? Que levanta la mano. Nadie. Pero ¿quién está feliz de ser peruano? Es increíble ser peruano. Me quiero mucho ceviche. Nadie escogió. ¿Quién escogió nacer en el año 2000? Nadie. ¿Quién escogió su familia? Yo quiero a esa mamá y ese papá. Nadie escogió. Quien determina eso es Dios. Dios determinó eso en tu vida. Y si tú nos estás visitando, Dios determinó que tú encuentres a alguien que te invite a estudiar la Biblia. Porque tú no saliste de tu casa ese día y dijiste, wow, hoy día voy a encontrar a alguien que está vestido de blanco y me va a invitar a estudiar la Biblia. No hiciste eso. Quien hizo para ti eso fue Dios. Dios determinó ese espacio, ese tiempo para que surgiera ese encuentro. Pero ahora surge la pregunta: entonces, ¿Dios determinó todo en mi vida? ¿No decido? ¿Dios ya decidió con quién me voy a casar? No puedo decidir. Ahí surge el concepto del libre albedrío. Dios determina el espacio-tiempo, pero Dios te deja escoger. Dios te deja elegir qué es lo que vas a hacer. Porque si alguien te llamó aquí, probablemente te paró y te invitó a estudiar la Biblia, o no sé, o te mandó un mensaje por la red social, pero era tu decisión. Sí. Fue tu decisión, tú escogiste hacer eso. Nadie te apuntó un arma, estudia la Biblia, porque si no, nadie está obligado aquí. Sí. ¿Se entiende? Ese es el concepto. Dios nos dejó para escoger, pero Dios determina todo tiempo y lugar en nuestra vida. ¿Para qué? Versículo 27. Esto Dios lo hizo para que todos lo busquen. Dios determinó todo tiempo y todo lugar en tu vida para que tú lo busques. Muy bueno. Entonces no es buscar a Dios solo cuando estás con otras personas. No es buscar a Dios solo cuando estás en la iglesia. Debes buscar a Dios en tu trabajo, buscar a Dios en tu universidad, buscar a Dios en el transporte. Es difícil tal vez en el transporte, pero busca a Dios. Busca a Dios cuando estás solo. ¿Cómo es tu justicia cuando estás solo? Es ahí que cuenta si estamos buscando a Dios de todo corazón. Entonces Dios no quiere que lo busquemos solo cuando necesitamos algo. Dios determinó todo tiempo y todo lugar para que lo busquemos. Pero ahora depende de ti el querer buscar. Debe partir de ti, debe partir del hombre buscar a Dios. Y por eso no está garantizado. Por eso dice, y aunque sea tientas lo encuentres. Porque depende del hombre. Si fuese por Dios ya estaría todo bien. Pero depende de ti el buscar a Dios. Y hay veces nos parece difícil encontrar a Dios. Porque hay tantas religiones. A veces nos parece difícil encontrar a Dios porque hay veces escuchas tantos escándalos. A veces parece difícil encontrar a Dios porque lees la Biblia y no entiendes. Pero la Biblia nos dice, aunque sea a tientas debemos buscar. ¿Qué significa aunque sea a tientas? A palpar, a hacer de todo para buscar. Si tú conoces a alguien que usa lentes, esa persona sabe lo que es hacer a tientas. Entonces deja a alguien sin lentes en un cuarto oscuro. Wow, va a ser duro. Ni siquiera necesitas apagar la luz, ¿verdad? Para uno. ¿Y qué es lo que una persona que usa lentes va a hacer? Ella va a comenzar a palpar, va a comenzar a andar así hasta encontrar sus lentes. Y esa es nuestra búsqueda por Dios como hombres. Nuestra búsqueda como hombres por Dios debe ser palpando, debe ser dando nuestro corazón, pero no detenernos. Debe partir del hombre buscar a Dios. Amén. Pero si el hombre debe buscar a Dios, ¿tú crees que Dios busca al hombre?
Buena pregunta. Fíjense conmigo en Juan, capítulo 4. Vamos, bro, muy bueno. Increíble. Vamos, bro. Vamos, Aldir. Juan 4, versículo 23. Vamos, bro. Vamos, Aldir. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Según esta escritura, lo que Dios busca, a quienes está buscando con ahínco, son a los verdaderos adoradores. ¿Y por qué Jesús, por qué Dios, por qué Jesús aquí hace un hincapié en decir verdaderos adoradores? ¿Alguna vez ya has ido a una tienda y le has dicho, señora, véndame una verdadera agua? ¿Alguien ya ha hecho eso? Qué bueno que no hiciste, te van a pensar que estás loco. Pero no lo haces porque el agua es agua. Pero hay veces cuando se trata de adoración a Dios, puede haber una adoración verdadera, pero también una adoración falsa. Y por eso Dios no busca cualquier adorador, busca verdaderos adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar en espíritu? Es hacerlo con todo tu corazón, hacerlo con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero no basta eso. No basta hacerlo con todas tus fuerzas. Es necesario adorar en verdad. Porque yo con todas mis fuerzas, yo con todo mi espíritu, con toda mi alma, puedo estar equivocado. Con todas mis fuerzas yo puedo creer 2 más 2 es 3. Porque me dijeron en el colegio, porque me enseñó mi profesor de la universidad que tiene doctorado. 2 más 2 es 3. Y muchas personas pueden creer eso por figuras. Es verdad. Porque alguien les dijo que es así. Pero por más que te dediques a eso, si no es la verdad, infelizmente va a ser una adoración falsa. Sí. Y por ello nosotros debemos buscar adorar en verdad. ¿Y qué es la verdad? Juan 17, 17. La verdad es la palabra de Dios. Sí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, es buscarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Es buscarlo con los parámetros de Dios, con las instrucciones de Dios. Eso es lo que Dios busca, verdaderos adoradores. Muy bueno. Y ahora vamos a ver de forma práctica cómo adorarlo primero en verdad. Entonces, ahora vamos a la parte práctica, cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad de forma práctica. ¿Amén? Hechos 17, regresemos a Hechos 17. Entonces Pablo estaba predicando por varias ciudades, era un misionero increíble. Yo espero que alguien tenga el sueño también de predicar en varios lugares. Y él llegó a una ciudad llamada Tesalónica, donde no fue muy bien recibido. Pero él no fue bien recibido. No es que él no haya sido bien recibido, sino el mensaje no fue recibido. Wow. Pero después fue a otra ciudad llamada Berea y veamos lo que pasa en esta ciudad. Hechos 17, versículo 10. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. ¿Recuerdan los de Tesalónica? No, yo no quiero saber de Dios. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez. Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron. Y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Entonces Pablo predicó en Berea. Y estos hombres tenían sentimientos más nobles. En otras versiones dice, tenían un corazón noble. ¿Por qué? Porque ellos no rechazaron el mensaje, sino que lo recibieron con avidez. Entonces eran sedientos de aprender. Pero no se quedaron con lo que Pablo y Silas dijeron, sino que ellos fueron a examinar a las escrituras. Ok, Pablo, me parece chévere lo que dices, pareces un pata bien bacán, tu mensaje me tocó, pero voy a ver en las escrituras.
Imagínate, hoy en día la gente se deja llevar por Sí. personas que son elocuentes. Es verdad. Pero aquí la Escritura nos enseña que es necesario, sí, primero prestar atención, pero después examinar. Sí. Y Pablo no les dijo, ustedes tienen que examinar ahora que les dije. No, fue de su propio corazón que eso nació. Wow. Eso es un sentimiento noble para Dios, eso es un corazón noble. Alguien que escucha el mensaje con avidez, pero busca confirmarlo en las Escrituras. Wow. ¿Y cuánto tiempo lo hicieron? Todos los días. Muy buena. ¿Por qué? Porque ellos tenían celular en esa época. Era fácil. Otra cosa. Ellos tenían la traducción de la Biblia con anotaciones, de estudios. No había. Puro iPhone. Tal vez era todo pergaminos, era todo cueros, papiros. Tal vez solo había una copia, se tenían que prestar. Cuando termines eso me prestas y yo quiero leer también. Wow. Ese era el corazón tan noble de estos hombres que no pusieron impedimentos al examinar las Escrituras. Y hoy en día, ¿qué nos impide examinar las Escrituras? Está en tu idioma, está en la versión que quieres, hay 3000 traducciones en español. Y a veces no examinamos. Y la Biblia es un libro que está guardado, lleno de polvo, en un canto de nuestra casa. Dilo, bro. Preach. Entonces, es necesario tener el corazón de estos bereanos. Y ellos, la Biblia dice en versículo 18, muchos creyeron, pero creyeron después de haber examinado. Exacto. Una fe verdadera, una fe genuina, no viene de escuchar apenas. Comienza en el escuchar, pero una fe genuina se forma cuando examinas las Escrituras. Exacto. Porque ahí es Dios hablándote directamente a ti. ¿Cuál es la recomendación? Comenzar por el libro de Juan. Vamos, bro. Comienza a estudiar el Evangelio de Juan, imita a Jesús, ve si es posible ser como Jesús. Wow, sí. Imita a Jesús, porque solo de esa forma vas a poder adorar a Dios en verdad, amén. Y ahora veamos cómo adorar en espíritu. Vamos, bro. Jeremías. Jeremiah. Como Hoy día terminé mis tiempos con Dios en Jeremías. Vamos, bro. Jeremías 29, versículo 10. Gracias. Digo, bro. No, perdón. Versículo 11. Gracias. Vamos, aquí. Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios quiere que lo busquemos. Dios tiene planes para tu vida. Tal vez tú tienes planes para tu vida. Pero entre los planes de Dios y los tuyos, yo creo que debes ser humilde y ver que es mejor los planes de Dios. Pero ahora el punto es cómo descubrir esos planes. ¿Cómo descubrimos los pensamientos de una persona? ¿Cómo descubrimos lo que una persona está planeando? Conversando con esa persona. Hablando con esa persona, teniendo una relación con ella, Sí. hablando, oye, ¿qué estás pensando? ¿Cómo te sientes? Esa es la única forma de descubrir cuáles son sus planes, sus pensamientos. Entonces, ¿cuál es la forma de relacionarnos con Dios? ¿Cuál es la forma de hablar con Dios directamente? La oración. Y por ello dice, no, ustedes vendrán, me invocarán. Por eso dice, y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Entonces lo que Dios quiere hacer es escucharte. Sí. Pero ¿te estás dejando ser escuchado? Es sumamente importante nuestras oraciones. Porque de ellas se ve mucho nuestro corazón. Versículo 13, y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. La garantía que Dios te da es que lo vas a encontrar, pero si lo buscas de todo corazón, a través de la oración. Entonces, con esto, nosotros tenemos el desafío de tener una relación personal con Dios.
¿Y cómo va a surgir eso? Solamente si tú estás hablando con Dios por medio de la oración y escuchando a Dios por medio de su palabra. Porque nadie quiere tener, imagínate tener un enamorado que solo hable en los domingos. Sería raro, ¿no? O imagínate tener una enamorada que ella solo hable y tú no digas nada. Sería raro, ¿no? O imagínate un matrimonio que solo habla la mujer y el hombre no dice nada. O al revés. O solo tienen horario, solo vamos a hablar a las 7 de la mañana y después no nos hablamos más. Sería raro. ¿Qué tipo de relación sería esa? Pero hay veces hacemos eso con Dios. Hay veces dejamos con Dios el domingo. Ya ha habido oración el domingo, no necesito orar. Hay veces solo escuchamos de la palabra de Dios el domingo, en una iglesia, en una misa, que sea, no sé. Y no buscamos a Dios todos los días. El desafío de un verdadero adorador. Si quieres ser un verdadero adorador, debes buscar a Dios todos los días de tu vida. Y te recomiendo principalmente hacer eso por la mañana. Reservar un tiempo en tu mañana para poder orar y leer, examinar las Escrituras. No simplemente leer, sino examinar las Escrituras. Porque cuando lo haces en la mañana, te estás preparando para la guerra del día. El día no es una guerra, el día no pasan un millón de cosas, no tienes, trabajo, universidad, familia. Y hay veces, si no estamos preparados espiritualmente, nos vamos a dejar llevar por todo ello. Entonces, por eso es necesario reservar nuestra mañana, un horario del día, para poder dedicárselo aún más a Dios. Y claro, le vas a dedicar toda tu vida a Dios, pero reserva ese tiempo, porque ello también va a implicar en que estás priorizando a Dios en tu vida. Entonces, antes de que prendas la televisión para ver las noticias, antes de que quieras leer el periódico, o antes de que quieras saber quién ganó, quién perdió, busca a Dios en tu mañana. Búscalo a través de su palabra, oyéndolo, y a través de la oración, haciéndote escuchar por Él. Amén. Y ahora vamos a ver un caso de estudio de un hombre que hizo eso. En Hechos 9. Hechos 8, perdón. Hechos 8, versículo 26. Ya falta poco, no se duerman. Hechos 8, versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza, y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Imagínate, alguien en el medio del desierto te pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? 31. ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. ¡Wow! Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece delante de su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. ¡Wow! Mientras iban por el camino, imaginen un desierto, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¡Wow! Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó.
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Aquí vemos el ejemplo de un hombre que buscó a Dios de todo corazón. Él fue de Etiopía hasta Jerusalén. No sé si sabes cuánto más o menos es eso, son 1500 millas. Si te gusta kilómetros, 2500 kilómetros. Ida y vuelta, 5000 kilómetros. Que da más o menos 6 meses de viaje. En una carroza. No es que es en un avión, en primera clase, que está, no. Es en una carroza. Este hombre realmente estaba dando todo su corazón. Estaba dando todo su corazón porque él había ido a Jerusalén para adorar. Porque en ese tiempo la única forma de adorar a Dios era yendo hasta el templo en Jerusalén. Y aún así él lo había hecho. Y él era eunuco. Un eunuco es sinónimo de castrado. Y al templo de Jerusalén no podían entrar personas imperfectas. Entonces probablemente este hombre fue hasta Jerusalén y ni siquiera entró al templo. Pero él amaba tanto a Dios que lo estaba buscando. Y recuerden, buscar a Dios no es solo buscar en sentimientos, sino a través de sus leyes. Él estaba leyendo el profeta Isaías, pero no estaba entendiendo. Hay veces la Biblia es un poco complicada. Si tú agarras, a algunas personas les gusta hacer así: Dios, ¿qué me estás revelando hoy día? Y es difícil. Es difícil. Y él estaba leyendo Isaías y necesitaba que alguien lo ayude. ¿Y tú crees que este hombre no tenía preocupaciones? Era el tesorero de un país entero. Es como que decir hoy día el ministro de Economía. Imagínate eso. Él era el ministro de Economía. ¿Tú crees que no tenía ocupaciones? ¿No tenía nada que hacer? Pero aún así él decidió priorizar. Y cuando priorizó, Dios determinó tiempos y lugares para que encuentre un discípulo. Felipe que fue valiente. Y le dijo: ¿usted entiende lo que está leyendo? Imagínate decirle eso hoy día al ministro de Economía. ¿Entiendes lo que estás haciendo? Y él fue, le dijo: ¿entiendes? Y el eunuco fue humilde. No, explícame, por favor, necesito ayuda. Y comenzando con esa escritura, le explicó las buenas nuevas acerca de Jesús. Entonces, este hombre estaba adorando en espíritu y quería hacerlo en verdad y necesitó ayuda para poder ser un verdadero adorador. Cuando vio el agua, lo primero que hizo: wow, yo quiero entrar, pero no porque está calor, sino porque quiero estar bien con Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Siguió alegre su camino. ¿Cuál es la consecuencia de encontrar a Dios? La felicidad. Entonces no busques la felicidad, busca a Dios y deja que la felicidad te encuentre. Y al final, ¿cuál es la promesa de Dios para tu vida? Fíjense conmigo en Mateo 7. Contigo. Mateo 7, 7. Entonces, si te gusta Cristiano Ronaldo, te va a gustar este. Vamos, Iván. Mateo 7, versículo 7. Amén. Imposible olvidarse. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. La promesa de Dios para tu vida, no la promesa mía, no la promesa de alguien, sino la promesa del propio Dios para tu vida es que si tú decides tocar la puerta, si tú decides pedir, si tú decides buscar a Dios, lo vas a encontrar. Pero debes hacerlo con todo tu corazón. Que esa sea nuestra decisión. Cada día buscar a Dios con todo nuestro corazón. Porque si lo haces, Dios te promete que lo vas a encontrar. Y para esa la gloria. Amén.